Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Ustedes saben que yo los llamo radiovidentes porque al oírme me ven aquí en mi jardín. Saludo a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso y sus alrededores, también a los radiovidentes de la región metropolitana y a los sureños más allá de la frontera, ahí en Temuco. Ahí nos siguen, ahí nos ven, ahí nos escuchan. Y para qué decir un saludo especial a los que nos escuchan y nos ven en la Patagonia, en Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas, que se suma a las transmisiones de Desde el Jardín. Hace años atrás, como muchos caminantes, paseantes, yo siempre camino de alguna manera. Recorro las calles de las ciudades donde vivo, la ciudad de Santiago, flaneo por ellas, como decía el poeta Baudelaire cuando él flaneaba por las calles de París. Y un día, en una esquina, era Santo Domingo con Miraflores, me encuentro con una pintura en un muro. Se veía una mujer de espaldas, con un fondo negro y unas trenzas. Y recuerdo que me produjo una profunda impresión. Me quedé detenido ante ello. Primero, la belleza. Siempre cuando la belleza te asalta, en medio de una ciudad que a veces puede estar degradada o poco cuidada, o donde la fealdad tiende a imponerse, donde lo publicitario también invade la visualidad, encontrarse con un remanso, con una imagen poética en un cierto sentido, que te invita a la contemplación, que tiene que ver con una intimidad y un misterio, produjo una impresión. Y después supe que esa obra era de un pintor chileno, de un pintor que había sacado su arte, su pintura a la calle, que había democratizado su creación y la había colocado ahí frente a los ciudadanos de a pie. ¿No es cierto? Es como si, bueno, Miguel Ángel lo hizo de alguna manera al pintar la Capilla Sistina, ¿no? Pero es como si cualquiera de los grandes pintores que conocemos y admiramos hubiesen pintado en un muro de la ciudad y pudiésemos verlos directamente sin pasar por la intermediación del museo. Hoy día en mi jardín tengo el privilegio, la suerte de poder conversar con Javier Barriga. Él es un artista chileno que ha llevado este arte de pintar sobre muros, muralismo, pero un muralismo refinado. Lo ha llevado no solamente a varias ciudades en el país, sino también fuera del país. Javier, un gusto de conversar contigo y caminar contigo esta tarde por mi jardín. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a toda la gente que está escuchándonos por la radio y muy contento de poder tener esta conversación. Nosotros hablamos unos minutos antes que partiera el programa y te comenté, yo crecí escuchando tu entrevista, así que para mí hoy tener esta posibilidad es un honor. Oye, Javier, cuéntame un poco la historia de cómo llegas a la pintura. Primero, ¿cuál fue tu referente? ¿Cómo descubriste que ibas a ser pintor, que ibas a dedicar tu vida a pintar? Mira, la verdad es que hubo varios momentos en los cuales como que yo sentía así como, no sé si decir un llamado, pero como una especie de compenetración un poco con la pintura. Creo que es súper justo remontarme a mi infancia porque mi abuela era pintora, pintó durante muchos años de su vida, al menos unos 30 años, en su tiempo libre, luego de haber probablemente cumplido con todas sus labores de madre. Fue alumna de Matilde Pérez, así que
siempre hubo un vínculo con Matilde Pérez también. Yo dibujaba de chico siempre, siempre me gustó dibujar y el dibujo era como bien constitutivo de mi identidad, donde yo me sentía cómodo, fuerte y también donde yo sentía un desafío de sorprender y llamarle la atención a mis compañeros a través de los resultados de lo que yo podía llegar a hacer. Siempre se me dio y lo practiqué. Y como a los más o menos a los 15 años, eh, dije, ¿sabéis qué? Evidentemente el arte era lo que más me gustaba, pero quise aprender sobre pintura al óleo y empecé a ir a la casa de mi abuela después del colegio. Y ahí yo empecé a pintar con mi abuela, empecé a pintar en mi casa y desde los 15 años la verdad es que nunca dejé de hacerlo y diría yo que a mí la pintura al óleo se me dio de manera inmediata, o sea, como que fue un material con el que me hice amigo, fue como una amistad súper rápida y la materialidad me acomodaba, los tiempos, el aceite. Y diría yo que mis primeros cuadros ya funcionaron, así que tuve la posibilidad de aprender con mi abuela, con otros profesores, pero también de aprender solo, como de autoenseñarme. Y me acuerdo también de las clases de arte en el colegio cuando me hablaban del Renacimiento, que incluso ahora me acuerdo y casi que me emociono, pero me acuerdo que me mostraban las pinturas y me explicaban lo que pasó en esa época y para mí era sumamente conmovedor, me movía de adentro. Y no sabía por qué, porque a los 15 años obviamente mis compañeros tampoco estaban metidos en ese tipo de estética, pero para mí había algo muy fuerte ahí que me llamaba y que hasta el día de hoy, o sea, yo cuando he visto pinturas del Renacimiento o pintura al fresco en las iglesias, me pasa lo mismo, o sea, nada ha cambiado, creo que es algo que está dentro mío y que probablemente yo voy a morir con eso adentro. Y esa pintura del Renacimiento de esos maestros, esos grandes maestros, hablemos de Miguel Ángel, que son palabras mayores, te ha servido, digamos, en el trabajo que has hecho de sacar la pintura, por decirlo así, de su encierro y llevarlo al espacio público? Mira, yo creo que es mi principal referencia y mi fuente de inspiración, sobre todo porque yo creo que en el Renacimiento hubo algo muy importante con el arte público. Recordemos también que las iglesias eran espacios donde la gente iba, eran espacios donde la iglesia aprovechaba para poder instruir a sus seguidores acerca de la palabra de Dios, digamos. Por ende, eran espacios sumamente como pedagógicos, pero también de un encuentro místico. Hay que pensar que en esos tiempos la gente no tenía celulares, cámara, y que la pintura era la forma que ellos tenían de percibir la realidad. Entonces, los pintores eh, tenían la oportunidad de mostrar un poco la palabra de Dios a través de la pintura. Yo no creo en Dios, ¿ya? Soy ateo desde hace mucho tiempo, pero sí creo que la pintura tiene una dimensión espiritual muy potente. Y Ujú. en ese sentido, yo comparo mucho lo que le puede haber pasado a la gente cuando iba a una iglesia y se encontraban, por ejemplo, con una iglesia que fue pintada por, no sé, el Giotto, que fue un referente muy importante, que algunos de los que impulsó y movió un poco los límites de lo que la gente concebía como real. Yo creo que puede pasar lo mismo en el espacio público hoy, en las calles. Entonces, para mí esa es la inspiración principal, es como tratar de mover un poco los límites de lo que nosotros consideramos como real. Y eso se presenta como un desafío porque hoy estamos demasiado permeados por las imágenes, por la imagen digital, por los celulares, por las cámaras, y es muy fácil registrar la realidad, pero es muy difícil representar la realidad. Y ahí es donde yo me planteo ese desafío, esa pregunta. Bueno, ¿cómo puedo a través de la pintura, en el espacio público y en el gran formato, tocar el alma de las personas? Que yo siento y me imagino que era un poco lo que pasaba cuando la gente iba a la iglesia en esos tiempos. Oye, estaba pensando mientras hablabas de lo que producía el arte en las personas, estaba pensando, y lo que decías de la imagen digital, en el fondo del bombardeo de imágenes que tenemos hoy día por todos lados. Nosotros somos bombardeados, somos invadidos por imágenes. Le escuché una vez decir a Werner Herzog, el director de cine, a Wenders, en una conversación con Wim Wenders, otro director de cine, le dijo: habría que ir a la luna si es necesario a buscar imágenes inocentes. Le dice Herzog a Wenders, que es una frase que siempre he recordado y de alguna manera
tus pinturas tienen algo de eso, o sea, hay ahí una inocencia, una intimidad, un secreto, hay algo que inmediatamente coloca esa imagen entre medio de todas las imágenes que recibimos, la publicidad, etcétera, se impone esa inocencia, entre comillas, o esa belleza en estado más puro. Sí, sí, yo creo que, a ver, son varias cosas las que hacen, yo creo que mi pintura como que transmite ese silencio. A mí me gusta mucho la idea de transmitir el silencio, hablar como de otro sentido a través de la visualidad. Son temas que en el arte quedaron como obsoletos, incluso yo he sido súper tildado de anticuado, sobre todo con mi trabajo de taller, por hablar de temas que son tan básicos como, por ejemplo, lo que puede transmitir una mirada o una postura, ¿cachai? Es bien profundo, pero como que pasó, ahora hay otros temas, el arte se hace cargo de temas que son, entre comillas, más complejos, pero para mí lo más complejo, por ejemplo, es a través de una pintura transmitir silencio. Yo creo que en el caso como de la inocencia, de lo que tú me comentas, yo creo que está asociado a ciertos peinados, ¿no es cierto? El peinado de trenza, que muchas veces la gente cuando se ha enfrentado a mis murales les trae recuerdos. Entonces, como a mí me peinaban así cuando chica, o me recuerda a mis niñas, ¿cachai? A mis hijas. Entonces, como esa melancolía, diría yo, o esa como especie de regresión en el tiempo, soy muy yo, porque yo soy un romántico de la pintura antigua, porque es un poco de donde yo aprendí y es el tipo de pintura que yo consulté. Hoy en día diría yo que estoy mucho más abierto a que mi pintura dialogue con los tiempos que me tocaron vivir, pero yo vi pintura antigua siempre y así es como un poco me formé. Creo que en algún sentido también el hecho de que estén de espalda y que no tengan identidad hace que la gente pueda imaginarse cualquier cosa. Entonces yo dirijo un poco a través de pocos elementos, dirijo la percepción y ese momento hacia que sea un momento como más regresivo, porque finalmente lo único que tenemos son los recuerdos, es lo único que con lo que nos vamos a llevar a la tumba, ¿cachai? Entonces, es como que ahí está un poco el tesoro de cada uno y yo quiero poder conectar a la gente con eso que es importante, que sea una experiencia trascendental. Y algo que llama mucho la atención en tus pinturas y que emociona, digamos, es, a ver, hay un cierto pudor, un recato, una intimidad, la mujer de espalda, frente a una imagen de la mujer hipersexualidad, sexualizada, digamos, en todo, en la publicidad, en las redes sociales, ¿no? La pérdida del secreto, la pérdida del misterio de lo femenino. Yo creo que hay una... Y eso yo creo que es lo que llama poderosamente la atención cuando uno va en medio de la ciudad y se encuentra con esa mujer de espalda. Me imagino que ha sido me imagino que esa es no una obsesión, pero es una atracción o es algo que te ha llamado a ti a hacer estos retratos de espaldas, ¿no? Claro, pasa que también yo comparto el mismo espacio de trabajo con la publicidad y siempre he sido un observador de eso, o sea, un poco quizá también contemplando lo que es como políticas públicas o un poco los permisos, ¿cachai? La publicidad consigue permisos para, no sé, instalar una imagen para vender, digamos, y generar como consumo, y la imagen quizás no es un desnudo, pero por ejemplo, como dices tú, es una imagen como muy cargada, muy sexualizada, y como eso lo ven todos los niños, ¿cachai? Yo soy cero pacato en ese sentido, yo estaría a favor de que el desnudo sea parte de la vida pública también, ¿cachai? Como lo era antiguamente, volviendo al Renacimiento, o sea, en el Renacimiento tenemos desnudo por todos lados, pero el tratamiento es como de mucho respeto, entonces yo creo ahí que hemos... retrocedido mucho respecto a la percepción que tenemos del cuerpo, porque lo usamos mucho para vender, pero al mismo tiempo no se puede mostrar nada. Por eso yo siento que mi pintura, de alguna manera, y mis murales pretenden como conectar con un espacio de intimidad que no es necesariamente un momento íntimo en el cual el sujeto está desnudo, porque para la calle eso sería muy violento por los tiempos en los que vivimos, sino que es como ser parte de un momento donde ese personaje no está consciente de que uno está ahí.
Entonces, es como un poco lo que pasa con las Meninas de Velázquez, que proyecta el espacio al poner a los protagonistas, el rey y la reina, ¿no es cierto?, fuera del cuadro, y en ese sentido, como integrar al espectador dentro de la espacialidad. Yo quiero hacer un poco lo mismo, e invitar a las personas en el espacio público a contemplar este momento y ser partícipe, pero como desde el silencio, ¿cachai? Que creo que es algo que en la calle es bien valioso. Bueno, y tú tienes por un lado esa formación en el arte clásico, en el arte renacimiento, en la pintura realista, etcétera. Pero luego al pasar hacia el espacio público, ahí te encuentras con otro arte, que es el graffiti, el arte callejero. ¿Qué pasa ahí en tu diálogo con ese arte? ¿Qué te ha pasado a ti y para tu propia creación? Mira, yo soy, le debo todo al graffiti, sin embargo yo no hago graffiti y hice muy poco, exploré, obviamente la técnica muchas veces yo en los murales uso latas para algunas cosas, hay murales que lo he pintado enteros con latas también. Así que en ese sentido yo le debo mucho en términos técnicos, en términos del desarrollo de materiales, ¿cachai? Y yo voy a las tiendas de graffiti también a comprar muchas veces para cuando tengo que pintar, entonces, y aprendí mucho mirando graffiti, entonces creo yo que yo tengo un diálogo muy profundo con el graffiti, y soy súper observador también de la escena del graffiti acá o afuera cuando viajo, así que estoy como bien pendiente de lo que pasa y soy bien defensor también, ¿ya? Pero claramente lo que yo hago no tiene nada que ver con grafitis, a pesar de que compartimos mucho. Yo soy un pintor y muralista. En ese sentido, hay que entender los códigos del graffiti cuando uno pinta en la calle igual. Creo que eso para mí ha sido súper relevante para saber dónde pintar, qué pintar, cuándo y cuándo retirarse, ¿cachai? Porque de alguna manera el graffiti no respeta, tiene códigos, pero no va a respetar como, no sé, en términos como legales lo que se puede y lo que no se puede hacer, es parte de la esencia. Yo por otro lado, yo trabajo de manera súper protocolar bajo proyectos, ¿cachai? Pero igual hice mis cosas también más joven, sin permiso, en menos tiempo. Hoy en día a mí me gusta demorarme, me gusta planificar, me gusta dibujar, ¿cachai? Sobre el muro, y eso toma tiempo y necesito como esa calma. En ese sentido, claro, comparto el espacio público, ahí estamos todos. Yo respeto mucho el graffiti y he sentido mucho respeto también de la gente del graffiti hacia mi trabajo, y por eso hasta el día de hoy la mayoría de mis muros están sin rayas, porque yo creo que ese respeto es mutuo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una saturación del graffiti? Porque hay todo un debate. Yo he participado en unas mesas redondas, por eso lo que pasa en Valparaíso, cuando el espacio se satura completamente y ya no hay como vacío, no sé si me entiende, entre un graffiti y otro. ¿Qué ocurre con esa saturación? Estábamos hablando recién de que vivimos un tiempo de saturación de imágenes, de saturación de mensajes, saturación y poco espacio contemplativo. ¿Cuál es el riesgo, digamos, por decirlo así? Sí, yo creo que ahí hay un tema súper subjetivo que tiene que ver como con la forma como apreciamos la ciudad, o incluso un tema de gusto. Sí me gusta el caso, por ejemplo, en París, hay algunos barrios que están designados para graffiti y que se puede pintar y no hay problema, es como legal. Igual la renovación es muy rápida, así que las piezas no viven mucho tiempo, pero me parece que descomprime un poco, ¿cachai? Entonces yo creo que acá ha pasado en Chile quizá, o en Santiago, Valparaíso, que los conozco más, que no han funcionado las medidas como de fiscalización o de oprimir, en el fondo, el graffiti al revés. Y el graffiti es bien contestatario, es bien político, entonces la verdad es que de ahí donde hay un muro blanco va a aparecer una firma. Yo entiendo que es un problema para el desarrollo de las ciudades, sobre todo considerando como las sensibilidades de mucha gente, pero creo que es bien propio como de la naturaleza humana y no sé, me nace también hacer un cruce entre la pintura de caverna y el grafiti, o sea, creo que está en la Mm. naturaleza de nosotros manifestar. Y eso puede ser a través de muchos medios. Yo creo que el graffiti es una manifestación social, ¿cachai? Y creo también que hay diferentes barrios que, por ejemplo, si vamos a la dehesa no hay graffiti, ¿cachai? Pero en el centro hay mucho graffiti, entonces yo también creo que las manifestaciones responden a cómo los barrios, como a lo, no sé, a las circunstancias sociales de los barrios, ¿cachai? Ujú. Y creo que es una pelea que no habría que dar.
Sin embargo, creo que puede avanzar y quizás cuando hay más proyectos, por ejemplo, los proyectos de arte público no tienen ni una raya. No hay, el graffiti no entra ahí, ¿cachai? Pero cuando hay manifestaciones en la calle, queda todo explotado. Y también hay otros, no sé, la propiedad privada es distinto no sé, a lo que puede ser un espacio que está tirado. Entonces, es difícil de analizar, pero yo creo que como es una pulsión, ¿cachai? Es muy difícil de controlar, sí. Oye, alguna vez el príncipe Mishkin, el personaje del príncipe idiota Dostoyevsky, dijo, solo la belleza salvará al mundo. La belleza hoy en el arte, en el mundo contemporáneo. ¿Crees que esa frase de Mishkin sigue teniendo vigencia? Y en el caso de la pintura, ¿cómo lo ves? Mira, me pasa que si bien yo siempre he trabajado bajo el concepto de la belleza y buscando como, soy, no sé si decir, soy bien tradicional en la forma de componer también o a la hora de hacer un mural, me interesa que, cuando es espacio público, me interesa que incluya al público más amplio posible. Entonces, en ese sentido, yo busco composición o imágenes o ideas y conceptos que sean súper estéticos y que finalmente contribuyan a esta idea de como de embellecer la ciudad, ¿cachai? Que sean un aporte. Eso también me abre puertas, o sea, también hay un tema de estrategia, ¿cachai? Sin embargo, es una visión súper conservadora y a mí me interesa que haya de todo. Yo, sin duda, estoy un poco más de ese lado, haciendo cosas que son como bellas, pero creo que ese concepto es súper ambiguo y subjetivo. Entonces, ya que, mira, yo manejo muchas menos citas que tú, pero igual me preparé, entonces me acordé de una cita me acordé de una cita de Rimbaud Ah, que, claro. ¿cachai? Que dice, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga. Y me parece que es una bonita frase como para un poco entender que en el arte deben haber todo tipo de manifestaciones y que quizás van a haber algunas más cercanas a un concepto clásico de belleza, pero que ese concepto clásico de belleza es solo una idea y es bastante moldeable. Yo, la verdad es que en términos como comerciales también y de estrategia de marketing, tengo que seguir trabajando imágenes desde lo bello, porque si no me voy a quedar con los cuadros aquí en el taller y necesito vivir de esto porque es mi trabajo. ¿Cachai? Pero también es importante que hayan otros artistas que estén cuestionando este concepto de belleza y yo como que admiro mucho cuando hay alguien que, no sé, incluso en el espacio público va y pinta algo que es completamente anti-estético. Ahora, lo más probable es que dure menos, porque la gente lo va a cuidar menos, así que es como un riesgo, pero está buena la lucha también, ¿cachai? Claro, bueno, Rimbaud dice, y la injurié. Ahí te faltó decir eso en la cita. Senté a la belleza en mis rodillas y la injurié. Es mucho más brutal. Pero el mismo Rimbaud diría, en su texto de despedida, en Estación del Infierno, hoy sé saludar a la belleza. Dice en los últimos textos, espere, o sea, hizo todo el camino desde la injuria a finalmente entregarse a ella. Me gustaría hablar un poco de cuáles han sido tus pinturas que han llegado, digamos, se han instalado en distintas ciudades. Hablamos de la ciudad de Santiago, también afuera. ¿Cuál ha sido la con la que has tenido una experiencia más potente como artista y en la relación con esa ciudad y con el público que la ve? ¿Cuál ha sido de todas tus pinturas con la que has tenido una experiencia? Porque me imagino que tú, después de pintarla, no solamente la dejas ahí, te interesa saber qué pasa, ¿no? Con Sí. esa pintura en ese lugar, en esa ciudad. Mira, yo tengo bien fresca la experiencia de haber ido ahora en agosto a pintar en un festival internacional que es en, en el país, en Georgia, ahí cercano a Rusia, en la capital, en Tbilisi. Y fue es un festival que me invitaron hace como 3 años y que por distintos motivos no había podido concretar la visita y este año me organicé y llegué y estaba, yo había perseguido esta invitación porque es post-Unión Soviética, entonces la arquitectura me parecía sumamente interesante y que sentía que iba a contrastar mucho con mi estética, que es como más, digamos, renacentista o más clásica. Eso sobre Ujú. una arquitectura postsoviética me parecía como de gran interés y también el tamaño de los muros, como es esta arquitectura brutalista, los muros son gigantes. Entonces, yo quise ponerme en el escenario más complicado posible, que es algo bien propio mío,
que sea muy difícil en poco tiempo y desbloquearlo, porque no hay ninguna escuela, no hay ninguna universidad donde uno pueda aprender a pintar muralismo. Uno aprende a partir de las oportunidades que se te van dando. Entonces yo quería ir a pintar allá porque sabía que el muro iba a ser grande y me preguntaron qué tamaño estaba pensando y yo les dije lo más grande posible. Finalmente me dieron un muro mediano para ellos, muy grande para mí. Tenía 10 días para ejecutarlo y fue toda una proeza. La verdad es que fue bien difícil. Tuve la suerte de que me acompañó mi señora Natalia. Si está escuchando por ahí, le mando un beso y que también me ayudó un montón y que fue como figura súper importante de contención en ciertos momentos. Para mí pintar muro es una lucha, es súper complejo y la verdad es que generalmente hay momentos de crisis y estar lejos, echar de menos en otro país y sentir que esto está muy difícil o tener miedo a que no lo voy a lograr, es súper duro enfrentarlo solo. Este fue un proyecto también que es la primera vez que yo pinto un muro desde que fui papá. Entonces, es la primera vez que en una composición hay dos personajes y era mi señora con mi hijo abrazado. Entonces, para mí, este proyecto tiene mucho sentido. Yo creo que el arte no debiese estar lejos de la vida, al revés. Yo aspiro a que mi trabajo sea un reflejo de no solo de mis emociones, mis gustos, digamos, mi sensibilidad quizás con el pincel o con la brocha o con la lata, sino que también temáticamente sea cada vez más cercano. Esa es la pintura que a mí más me conmueve. No tengo nada más que lo que vivo y no guardo nada más que mis recuerdos. Por ende, yo creo que mi trabajo debiese ser un reflejo de eso. Yo no creo mucho en que los artistas deban decir algo o, o no sé, o revelar una verdad. Yo no tengo nada que revelar, no sé si existe la verdad, pero sí tengo una vida que es lo que me alimenta y gente que me rodea, que me entrega afecto. Y ahí está todo, eso es todo lo que tengo. Entonces yo siento que este mural fue un reflejo de eso, traté de ser bien cercano y es un mural que está inspirado en un poema de Gabriela Mistral que se llama Apegado a mí, que es una canción de cuna. Entonces, Belleza, una belleza, una es, belleza. es muy bonito, Sí. ¿sabes qué me pasa con Gabriela Mistral? Que es muy profundo, pero es muy sencillo, que se lo puedes leer a un niño y a un adulto y a todos nos va a llegar. Y es como en ese sentido una inspiración para mí. Yo quiero llegar a todas las personas de una manera simple. Ejecutar y realizar un mural es muy complicado, es súper difícil, requiere de mucha estrategia, pero la imagen resultante debiese poder hablarle a cualquier persona, en Chile, en Georgia, en cualquier idioma, y creo que en ese sentido, para mí, apegado a mí, fue un mural que marca un periodo de una maduración distinta, mía como artista. Creo que no hubiese sido capaz de hacer algo así sin ser padre, por ejemplo. Es algo que me enseñó la paternidad. Velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. Es ese, ¿no? Sí, Que es una maravilla. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turbes por mi aliento, duérmete apegado a mí. Siempre como que se ha mirado en menos la poesía, las rondas, las poesías gramatical de los niños y son verdaderas joyas, ¿no? Y qué maravilla que tú lo hayas escogido y lo tengas ahí presente en lo que en tu última obra que hiciste en Georgia, ¿no? ¿Eso fue en Georgia? La sí, última pintura en Georgia. sí. Eh, no puedo dejar de preguntarte, se nos hizo cortísima la conversación, algún día te voy a tener que invitar de nuevo al jardín para seguir conversando, pero leí por ahí que tú tienes, a ver, uno de los pintores que te ha interesado es Caravaggio, y te lo pregunto porque a mí me fascina Caravaggio, yo viví en Roma un tiempo, y la primera vez que vi a Caravaggio fue en una iglesia en que había que colocar una moneda, el cura era bien inteligente, de 500 liras, se prendía un segundo, después se apagaba, y uno tenía que volver a colocar las 500 liras para ver una pintura de Caravaggio, que era una maravilla. Tu relación con la pintura de Caravaggio. Yo creo que es como, bueno, a mí me preguntan quién es tu pintor favorito y yo lo voy cambiando, pero Caravaggio sin duda es muy relevante. Técnicamente me parece muy atractivo, me parece de un virtuosismo absoluto. Dicen que Caravaggio pintaba sus cuadros sumamente rápido, se demoraba pocos días y son cuadros bien complejos técnicamente, lo pintaba todo sobre húmedo, o sea,
eso primero me parece como sorprendente y luego en cuanto a cómo él abordó, porque las temáticas eran temáticas que eran las temáticas que se usaban, pero la forma como él lo enfrentó, para mí eso es como fue demasiado vanguardista en términos del compromiso que él tenía con su realidad. Entonces, si él iba a representar a María Magdalena, lo iba a hacer con una modelo que era una prostituta conocida por Claro, todo con el gente de pueblo, la calle, se con movía en gente de el la mundo de la calle. calle, se movía en un mundo delincuencial, incluso en el lumpen prácticamente, se Claro, movía Caravaggio. claro. Ajá, sí, Y claro. claro, dicen que tenía mala conducta. Ahora, me pasa que siento que él mostró las cosas como son, ¿cachai? Y que creo que después los realistas toman mucho eso, mucho esa forma esa mirada de Caravaggio, que es como representar estos temas que muchas veces eran mitológicos a través de personas reales y muestra, no sé, como siento que a veces en los retratos se puede ver la vida reflejada de esa persona, como si pinta una señora muy mayor, se puede ver el desgaste, como que no embellece, pero eso es muy lindo, ¿cachai? Como que siento que Caravaggio no buscó como una belleza idealizada, sino que logró hacer cuadros sumamente bellos a través de una interpretación bastante apegada a la realidad. Y eso me parece que es como lo que nos ayuda a nosotros, pensando en el espacio público, a conectar con la vida, con lo que tenemos cerca, con la vida cotidiana, ¿cachai? Y las cosas simples. Y en ese sentido yo me siento comprometido con esa misión, como representar a la vida a través de la pintura. Obviamente esto no quiere decir que hay que ser literal, uno tiene ahí posibilidades creativas, ¿no es cierto?, de representar de una u otra manera, pero hay cosas que nos unen y ese es como un poco mi foco, qué es lo que nos une, a pesar de que podemos pensar tan distinto, pero hay algo que nos une, o sea, el desayuno, el amor por una madre, la pena por un amigo que no está, echar de menos, el frío, esas son cosas universales y yo creo que la pintura puede transmitirlo, es difícil, pero cuando se transmite pasa eso que quizás te pasó a ti cuando viste por primera vez uno de mis murales, que es como que te despierta algo conocido. Y acá, un poco subiéndome a tu carro, Borges decía que un buen libro tiene aquello que uno ya sabe, o algo así más o menos era la idea. Me parece lo mismo con la pintura. Cuando uno le pasa algo frente a una pintura es porque te está despertando algo que está dentro tuyo. Yo soy un pintor que no pretende innovar, sino que despertar eso que está dentro de todos nosotros. Claro, en el fondo, lo que decía Platón, nos pasa ante la belleza, ante una gran... recordamos algo que habíamos olvidado, pero que está dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Javier, yo te quiero agradecer esta visita que has hecho a mi jardín. Quiero agradecerte también por esos extraordinarios murales, esas mujeres de espalda que me han conmovido a mí y a tantas personas en nuestra ciudad. Y fue un placer conversar contigo esta tarde aquí en este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y bueno, como te dije y lo hablamos antes, queda invitado al taller, así que espero que nos veamos pronto. Pero de todas maneras, un abrazo muy grande y no se olviden, Primavera Feliz en Sheraton, Santiago. Nada más agradable. Súmate a los Wine and Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton, Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín con una conversación, espero, tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago,